Bien, vamos a empezar ahora sí. Así es que guardamos silencio, ponemos atención, por favor. Nada más tengan un poquito de paciencia porque está muy lenta la máquina. Bueno, les decía que tenemos por aquí ya el archivo para empezar a construir las tablas dinámicas, haciendo un poquito, a lo mejor un poquito repetitivo, pero para que recordemos qué son las tablas dinámicas. ¿Por qué dijimos que eran tablas dinámicas? Ya les había explicado. ¿Las puedes qué? Porque puedes interactuar con ellas. Y dinámicas porque se pueden cambiar precisamente a través de esa interacción. Y el modo en que van a cambiar los datos que estamos viendo en la tabla, que normalmente es fija, como esta que está aquí, que no, pues ahí está y no, o sea, cambia a menos que yo la edite, pero cualquier cosa que yo le haga a esta tabla, pues va a ser definitiva. Si yo elimino una columna, ya no la puedo volver a ver, a menos que la oculte y luego la vuelva a mostrar. Pero la tabla dinámica me permite visualizar mi tabla de diferentes formas, con diferentes datos y sin perder la tabla original, sin perder los datos originales. Y obviamente esta se puede enlazar a una gráfica dinámica que se va a estar moviendo conforme se mueva también la tabla, ¿no? Como las tablas y las gráficas normales. Entonces, por ahí en los videos que les dejé que vieran y que no han visto, y me dicen que no han visto, de verdad que me gustó porque está muy bien, muy bien explicado el tema. Les explica desde qué es la tabla dinámica, es bastante despacio, lento la explicación. Entonces, vamos a ver cómo crearla aquí en el gráfico y lo vamos a ir haciendo en la tabla, en el archivo. ¿Está lento el internet? ¿Mande? ¿Está lento el internet? No es, fíjate que no es el internet, es la computadora. Voy a dar a aceptar y aquí viene la parte marcó la referencia hacia la tabla dinámica. Para el IVA, en el caso de México, deberíamos de multiplicar las ventas por 0.16, es decir, el 16%. A ver, creo que no empecé en la primera. No, es el 6. Bienvenidos a Microsoft Excel a todo nivel. El día de hoy daremos parte. Va a ver, creo que es ahí donde están las dos líneas de Excel. Al lado. Para ver el primer video. Quiero que me las muestre todas, pero no. Dice de la serie. Es lo que dice de la serie, pero no, sabe todo.
Y si entra el canal y lo busca, Ajá, métete el Pues ya me metí al canal, es lo que hice. no, el canal abajito del nombre del canal. Dice Microsoft Excel. Ahí. Ahorita también les voy a dar unos tips de ChatGPT para que se... Eso me gustó. Hacer la tarea. Ajá. Varias series tú, videos. Que la canción está bien lenta la máquina. Pero creo que la computadora sí cala. ¿Cómo? La computadora sí, pues así sí funciona, nada más que. Está muy lenta. La computadora está bien lenta. Sí. Para todo. No sé, Para todo. Y si eso le agregamos la velocidad de Excel. falta una optimizada mucho. Una actualización. Vean. ¿De hace cuánto es el video? No sé, pero todo el canal está muy bueno. Ponga el que tenga. Póngale qué. El que sea. ¿Cómo que sea? No sé ni qué preguntar. ¿En lista, profe? Sí, es lo que le digo en lista. Ahí está, ya. ¿Será esta? Sí, ¿no? En la actualidad los usuarios de Excel utilizan las tablas dinámicas por escucharlo. Esta no es. Está bien mal acomodado aquí el mouse, ya me duele la mano. Ahí está, profe, ¿no? Abajo, abajo, segundo, abajo. Creo que sí. Resolviendo bien. Uy, ahora ¿por qué yo tengo que Toma por su cafecito. Caliente o frío. Caliente, es que no estoy muriendo de frío. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es una de las herramientas más poderosas de Microsoft Excel, pero también es una de las opciones que más utilizar. Si eres uno de ellos, te estás perdiendo de utilizar una de las más importantes mejoras de Excel en los últimos años. Es verdad que puedes formar muy buenos reportes con lo que ya sabes de Excel, pero si de ahorro de tiempo se trata, Excel tiene la funcionalidad de las tablas dinámicas que ayuda a resolver este problema. Al utilizar una tabla dinámica, podrás crear los reportes sin escribir una sola fórmula, pero lo más notable será que podrás arreglar el reporte de una manera dinámica de acuerdo a tus necesidades.
Las tablas dinámicas en Excel permiten agrupar datos en una gran cantidad de maneras diferentes para poder obtener la información que necesitamos. De manera introductoria a este curso de tablas dinámicas, explicaré el funcionamiento básico de las tablas dinámicas. Supongamos que tienes una tabla de datos que contiene mucha información sobre las ventas de la compañía, entre las cuales también se encuentra la columna de los productos de la empresa, también la ciudad donde se vende y las ventas correspondientes por cada ciudad. En esta ocasión, tu jefe te ha solicitado un reporte con el total de ventas por ciudad y el total de ventas por producto. Así que lo que necesitas hacer es sumar las ventas para ciudad y sumar las ventas de cada producto para obtener el reporte. En lugar de utilizar fórmulas, podemos utilizar una tabla dinámica para obtener el resultado deseado. Una tabla dinámica nos permite hacer una comparación entre diferentes columnas de una tabla. Puedes imaginarte una tabla dinámica de la siguiente manera. Lo primero que debemos hacer es especificar los campos de nuestra tabla de datos que vamos a comparar. Vamos a elegir productos como las filas de nuestra tabla dinámica. Excel tomará los valores de los productos de nuestra tabla de datos y los agrupará en la tabla dinámica, es decir, colocará los valores únicos de la columna de datos, eliminando las repeticiones. Ahora hacemos lo mismo para especificar las columnas de la tabla dinámica y finalmente elegimos una columna de valores numéricos que serán calculados y resumidos en la tabla dinámica. Aquí tendrás un reporte que compara los productos y las ciudades y para cada combinación obtendrás el total de las ventas. Lo más importante que te quiero transmitir con esta introducción es que las tablas dinámicas te permiten elegir entre todas las columnas de una tabla de datos y hacer comparaciones entre ellas para poder realizar un buen análisis de la información. En el siguiente tutorial tomaremos Microsoft Excel y vamos a la obra con las tablas dinámicas. Si es la primera vez que ves nuestros videos, te invito a... Ok, hasta ahí, pues lo mismo que ya habíamos mencionado. El siguiente es para hacer ya una tabla dinámica. Para hacer una tabla dinámica, en principio tenemos que tener el conjunto de datos que vamos a analizar. Día de hoy, Y también es importante estar conscientes del estado en el que están nuestros datos. Dentro de lo que es la ciencia de datos, uno de los primeros pasos que se llevan a cabo para trabajar con datos, pues es el análisis de datos. Perdón, no el análisis de datos, la limpieza de los datos para poder llevar a cabo el análisis de los datos. ¿Para qué es un análisis de datos? Pues vamos a analizar los datos para poder nosotros sacar información, para poder convertir los datos en información. ¿Cuál será la diferencia entre datos e información? Que los datos son el medio para llegar a esa cosa. Sí. Es una forma de calcularlo cuantitativamente. Ajá. ¿Otra opinión sobre la diferencia entre datos e información? ¿O será lo mismo? Los datos son para hacer una función y la información solamente es un escrito. Sí. Los datos como tal puede ser la información valiosa y lo que usted menciona como información, como que el porqué de sus datos o el trasfondo de ellos. Sí, bien. Bien todas las opiniones que mencionan. Básicamente hagan de cuenta que los datos son la materia prima para crear información. La diferencia fundamental está en el significado que tienen para nosotros. Si yo veo una columna de fechas, pues no tiene ningún significado. El único significado que tiene, pues es que es una medida del tiempo, por llamarlo de alguna manera. Pero si junto a esa fecha yo pongo otra columna que dice el producto, que dice venta o total, y le pongo un título que diga factura, pues ya todo en conjunto tiene un significado para mí. Pues es una lista de facturas
que traen la fecha, el producto y la cantidad que se vendió, que se pagó, ¿no? Ya ahí ya toma un significado, pero se fijan que un solo dato no me dice nada. Si lo combino con otros datos, entonces sí tiene un significado para mí y ahí es donde se convierte en información. Entonces los datos son hechos aislados, ¿sí? Y la información es la combinación de esos datos con un significado. Hagan de cuenta que la información son los reportes y los datos es lo que recojo en las encuestas, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Los datos es lo que... Forma la información. Exacto, lo que forma la información y los datos, en el caso de ustedes, se me olvida que ustedes son de contabilidad. En el caso, siempre pongo ejemplos de Merck. En el caso de ustedes, por ejemplo, los datos podrían ser los números de las ventas y un reporte podría ser las ventas por vendedor, por ejemplo. O los datos, los números de las ventas y el informe o la información podría ser el estado de resultados, donde tengo ingresos, egresos, costos, gastos, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia fundamental entre datos e información. Entonces, lo que ya estamos haciendo nosotros aquí con las tablas dinámicas, básicamente es eso, es convertir los datos en información. Y para poder convertirlos en información, yo necesito tomar los datos que requiero para poder combinarlos y obtener la información que necesito. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Por aquí el video nos da algunas recomendaciones importantes para un mejor aprovechamiento de las tablas dinámicas. En primero, la tabla con encabezados completos. Siempre mi tabla debe tener encabezados. Tablas con encabezados descriptivos, que cada encabezado me haga notar qué significan esos datos, qué significa la columna, ¿no? Que me diga algo. Número 3, el origen de datos con formato de tabla. Recomendación, que cuando ustedes capturen los datos, esos datos sean una tabla. Ya vimos en Excel que puedo tener yo capturado un conjunto de datos sin que sea una tabla. Una cosa es que sean simplemente datos y otra cosa es que realmente sea una tabla. Entonces tengo que especificarle a Excel que todos esos datos me conforman una tabla para poder pasar a la tabla dinámica. El número 4, evitar celdas en blanco. Esa también es una recomendación. Eso es parte de la limpieza de los datos. No debo tener datos en blanco, debo procurar no tener celdas en blanco. Y el número 5, estandarizar conceptos en la tabla para un análisis resumido correctamente. Es decir, debo conocer exactamente el significado de mis datos, debo estar familiarizado con ellos para poder sacar el mayor provecho a la tabla dinámica. Vamos a continuar con el video. Antes, unos consejos para poder emitir un buen reporte. Debido a que son los conceptos de lógica de origen, los tendríamos que actualizar en cada tipo de datos, causa un poquito de problema. Una vez tomadas en cuenta las recomendaciones dadas, vamos a iniciar con nuestra tabla dinámica. Para crearla vamos a ir al menú insertar. En el menú insertar del lado izquierdo tenemos este menú llamado tabla dinámica. Vamos a dar clic y nos va a pedir dos cosas. El primero de ellos va a ser el rango de datos de los que vamos a determinar nuestra tabla dinámica. Automáticamente se selecciona la tabla completa, incluyendo los encabezados. Posteriormente, nos dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Tenemos dos opciones. Pegarla en una nueva hoja de cálculo o pegarla en una hoja de cálculo existente. Para nuestro ejemplo, vamos a dejar la tabla y la tabla dinámica dentro de la misma hoja. Entonces voy a seleccionar hoja de cálculo existente. Selecciono el rango, la vamos a colocar aquí. ¿Está bien? Y damos a aceptar. Una vez que ya dimos a aceptar, vamos a generar nuestra tabla dinámica. Lo primero que vamos a ver va a ser este recuadro. Bien, vamos hasta ahí, vamos a hacerlo nosotros en nuestro ejemplo, en nuestro archivo. Vamos a generar la tabla dinámica. Entonces, según el video, nos vamos por aquí a la opción insertar.
¿Se fijan cómo es la máquina que está lenta? No es precisamente lenta, no es la máquina. Hay que estar colocados dentro de la tabla y vamos a seleccionar la opción que dice tabla dinámica. Automáticamente esta línea punteada me indica la selección, pero yo la necesito un poco más arriba para que me abarque hasta, para que me abarque los encabezados de las columnas también. Entonces, aquí voy a hacer clic aquí y voy a seleccionar toda la tabla, incluyendo los encabezados. Aquí está. A lo mejor ahorita no lo alcanzan a ver aquí en la pantalla, aquí en el proyector, pero ustedes se van a dar cuenta que en esta esquina inferior derecha de la tabla hay una marquita que es como una esquinita, un triangulito azul. Esa marca me indica que es una tabla, que mis datos están conformados como una tabla. Eso ya lo habíamos visto en otras sesiones. Entonces, una vez que ya seleccioné el rango de donde se va a obtener la tabla dinámica, ya está aquí seleccionado, que es la tabla 1. Se fijan que aquí en donde dice tabla o rango, me aparece por default tabla 1 porque ese espacio de celdas ya está configurado como una tabla. Y luego me preguntan dónde quiero colocar la tabla dinámica, si en una hoja nueva o en la misma. Yo le voy a decir que en la misma hoja de cálculo, tal como lo hicieron en el video, para efectos de no perdernos y no tener que estar pasándonos de una hoja a otra. Pero lo más conveniente es que la tabla dinámica vaya en otra hoja. Ahorita por ser la primera, pues vamos a hacerlo así. Y aquí automáticamente me aparece la ubicación de donde yo puse el cursor en la celda que seleccioné. Le doy a aceptar y me inserta tal como lo vimos en el espacio del video. Me inserta, aquí va a ir mi tabla dinámica. Cuando la tabla dinámica está vacía, así se ve. Me indica que aquí debe haber una tabla dinámica. Pero del lado derecho me aparece un panel en donde tengo, digamos, la estructura fundamental de la tabla dinámica. Y en eso es en lo que debemos poner mucha atención porque esa va a ser, digamos que la base para poder yo estar manejando mis tablas dinámicas. Y de ahí es de donde no me debo de perder, de esta parte de acá. En esta parte de acá, en primer lugar, tengo la lista de los campos que tengo seleccionados, que ya había seleccionado en mi tabla dinámica. Fecha, cliente, provincia, etcétera. Y en la parte de abajo vienen 4 recuadros, es un cuadrante. Y viene en la opción de filtros, columnas, filas y valores. Entonces, aquí yo voy a arrastrar cada campo hacia el cuadrante en donde lo quiero poner. Vamos a basarnos primeramente en las filas y las columnas, que ya todos tenemos muy en claro cuáles son. Ya sabemos que las filas son las que están de manera horizontal, o sea, los renglones, y las columnas son las que están de forma vertical. Ya sabemos que Excel me nombra las columnas con letras y las filas o renglones con números. Entonces, yo puedo arrastrar, por ejemplo, un campo. Vean cómo automáticamente me lo puso de este lado. Al seleccionarlo, yo lo puedo quitar. Automáticamente se abre el menú contextual, que es este. Aquí lo tengo por fecha. Entonces aquí puedo mover los valores, mover las etiquetas, configurar el campo o quitarlo, ¿sí? Yo lo selecciono de acá y lo voy a arrastrar. Aquí automáticamente me lo puso en filas. Pero, por ejemplo, si selecciono el cliente, me lo pone acá en valores. Yo lo voy a arrastrar de aquí y lo voy a poner en columnas. Y vean cómo me pone todos los clientes en las columnas. En este caso vamos a seleccionar vendedor en lugar de los clientes. Vamos a seleccionarle aquí, le doy quitar y voy a seleccionar vendedor. Me lo puso en filas en automático, yo lo arrastro y lo pongo en columnas. Y ya ahora me aparecen las columnas perdón, los nombres de los vendedores en las columnas. Y aquí aparecen por fecha, pero por mes.
Pero si yo hago clic en cada mes, me despliega todas las fechas del mes. De aquí, el cuadrante de valores es lo que me va a aparecer aquí en medio. Esa es la información que yo voy a colocar aquí. Entonces vamos a ponerle que quiero, por ejemplo, ventas. Lo selecciono y lo arrastro y lo coloco aquí abajo en valores. Y aquí me va a dar ya entonces las ventas de cada vendedor en cada mes. Si quiero verlo a detalle, pues puedo seleccionar exactamente en qué fecha fueron las ventas que tuvo cada vendedor, pero si no, me va a dar el total. Por eso aquí dice suma de valores, porque lo que me va a dar siempre va a ser la sumatoria. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Y este último cuadrante de los filtros me va a servir, como su nombre lo indica, pues para filtrar. ¿Cómo podríamos filtrar aquí? Pudiéramos poner, por ejemplo, el campo de provincia, que es como la ciudad, y colocarlo aquí. Y entonces de este lado, ya aquí arriba en la parte superior, me aparece el filtro. Lo que yo coloque en este cuadrante me va a aparecer siempre aquí arriba. Y me va a servir para filtrar la información que tengo aquí abajo. ¿Sí? Pero aquí lo importante es que ustedes observen cómo pasé de este conjunto de datos a este otro. ¿Sí? Eso es algo muy práctico. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vendió cada vendedor, en vez de ir con la tabla que tengo al lado, que tendría que ir a buscar y sumar, aquí me lo, o sea, haciendo una tabla así, un globo y nada más saco la información que quiero, ¿no? Sí. Sí, porque acuérdense que ya vimos también los subtotales. Yo podría acomodar esta tabla por vendedor y sacarle los subtotales. O si lo quiero por fecha, la ordeno por fecha y le saco subtotales y puedo irla copiando a otra hoja. La diferencia es que aquí lo puedo mover a mi antojo. Aquí lo puedo cambiar y luego si quiero regresar, pues me regreso y puedo estar jugando con los datos. ¿Sí? Podríamos ver qué producto vendió los vendedores en vez de qué fecha. También, ajá. Vamos a aplicar primero este filtro. Aquí en provincia tengo todas las provincias. Voy a seleccionar dos, por ejemplo. No tengo idea si vaya a haber datos o no, pero lo voy a seleccionar y le doy a aceptar. Y sí hay de las dos. Aquí ya me resume los datos. Son las ventas en cada mes de cada vendedor En esa provincia. en estas provincias. Yo seleccioné dos, en Azuay y en Canal. Si selecciono nada más una, pues ya me lo muestra aquí. Aquí dice porque nada más seleccioné una, pero puedo seleccionar varias al mismo tiempo. Entonces, aquí puedo yo jugar con la forma en que presento mi información. Podría poner, o sea, podría ser que en vez de provincia poner el producto y ver qué vendedores le vendieron ese producto. Quitamos provincia y ponemos producto. Aquí en producto quiero ver quiénes vendieron, por ejemplo, almejas. Ya está. Eso fue lo que se vendió de almejas por cada vendedor en cada mes. ¿Sí? Ok. ¿Qué más se les ocurre? A ver, una propuesta. ¿Se pueden poner varios filtros? Se pueden poner varios filtros. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, quiero saber además que me lo catalogue también por forma de pago. Aparece debajo del primer filtro, aparece el otro. De las almejas, yo quiero saber cuáles se pagaron en efectivo. Ahí está cuánto fue de efectivo. Esas fueron las que se pagaron en efectivo. Fíjense ya todos los filtros que hicimos. O sea, acomodamos la información por fechas, por ventas, pero luego las ventas por fechas y por vendedor. Aparte sacamos un filtro para los productos, para ver cómo se mueven los productos y además por forma de pago. A lo mejor aquí yo digo, bueno, ahora quiero ver cuánto se vendió de aceite de oliva.
Pero quiero saber en efectivo, fíjense, en efectivo fue nada más esto. Pero si yo quiero saber cuánto se vendió con tarjeta de crédito, se vende más con tarjeta de crédito. ¿Se fijan cómo vamos extrayendo información que para nada es visible en la tabla? O sea, como dice, se vende más en tarjeta de crédito, entonces también nos sirve para, o sea, como dice, esa información, me conviene más mover mi auditoría a crédito. O ver cómo se está moviendo qué es lo que más, qué producto vende más cada vendedor. Por ejemplo, aquí, fíjate, el aceite de oliva, a crédito solamente un vendedor lo hizo, solamente un vendedor lo vendió. Aquí lo más interesante, esta parte técnica, muchachos, ustedes se pueden meter a YouTube, como los videos que yo les di, y lo van a aprender a hacer y lo van a poder hacer. Eso, digamos, no podemos decir que no tiene chiste, porque pues sí, también tiene su chiste, ¿verdad? Pero es fácil. Lo que es único son las deducciones que ustedes hagan, y ustedes, en su caso, como contadores, pues con mucho mayor razón, porque van a manejar muchos números y mucha información de este tipo. Entonces, lo que es único y que no van a encontrar en ninguna parte, ni se los va a decir ChatGPT ni nada, son las decisiones que ustedes toman. ¿Sí? Es la decisión de si despido o no despido a los demás, o qué hago para que los demás también vendan aceite de oliva, porque los demás no están vendiendo aceite de oliva. Ahí ya son digamos, inferencias o deducciones importantes para el negocio y por ende para la toma de decisiones. Entonces, Excel es una herramienta técnica para la secretaria, para la asistente, ¿sí? Pero para los profesionales, como lo van a hacer ustedes, es una herramienta para tomar decisiones, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando empezamos Excel, cuando empezamos este tema, yo les comenté, incluso creo que a ustedes aquí les enseñé varios ejemplos de dashboards, y les dije, esto no lo ve la secretaria o la asistente, esto lo ve el contralor, el contador general, para poder dar cuentas a los dueños, a los accionistas de la empresa, ¿sí? Incluso hay otros software un poquito más sofisticados que Excel, que nada más hacen esto, que no tienen todas las funciones de Excel, sino nada más me sirven para hacer dashboard, es decir, para visualizar datos. Los dashboard es un ejemplo de cómo puedo visualizar los datos. Esto ya es ciencia de datos, es una partecita pequeña de lo que es ciencia de datos. Y en lo que a ustedes les incumbe por su carrera, pues ustedes deben ser muy diestros y muy buenos para hacer análisis de datos. Y en su caso, para analizar números. Y decir, aquí le pongo, aquí le quito, y tomar, a fin de cuentas, decisiones. Decisiones que en muchos de los casos siempre van a ser importantes para el negocio. Y digo son importantes no solamente para los que están en la gerencia o para los dueños, sino a cualquier nivel pueden ser, vamos a ser tomadores de decisiones, y son cosas que van a afectar a la organización, y que siempre por lo regular, y ustedes como contadores lo tienen que tener más presente, todas esas decisiones que tomamos en todos los niveles jerárquicos de la organización afectan a eso, afectan al dinero, a la efectividad de la empresa, a la eficiencia de la empresa. La eficiencia es cómo utilizo los recursos para lograr aprovecharlos y sacar el mayor provecho económico posible, ¿no? Entonces, de eso se trata esto. Eso es lo principal. La práctica que van a realizar sobre este tema versa mucho sobre eso. No nada más que lo hagan de forma técnica en la pantalla, sino que ustedes mismos saquen deducciones de esta información y qué podrían hacer con eso. Esa es la parte más importante de en el examen que van a realizar este siguiente periodo de esta unidad, pues las preguntas van a versar mucho sobre eso. En parte sí, ¿cómo lo hago? ¿Qué significa ya? ¿Qué debo hacer para colocar las cosas, para hacer la tabla dinámica?
pero ¿qué voy a obtener como resultado? ¿Para qué me va a servir? ¿Ok? Bueno, pues entonces esa es la forma en que se inserta una tabla dinámica. Vamos a ver ahora qué más podemos hacer con las tablas dinámicas. Bueno, este video versa sobre lo que les acabo de explicar. Ya ustedes lo verán con calma. Vamos a pasar al siguiente, en donde nos habla acerca de los filtros, que son la base para poder manipular nuestras tablas dinámicas, los filtros. Entrar una tabla de Microsoft Excel, las tablas dinámicas no son la excepción. Existen distintas maneras de filtrar una tabla dinámica, esto debido a que también se puede presentar la necesidad de mostrar determinada información para cada situación. Para no perder continuidad, vamos a continuar. Ojo, fíjense aquí cómo está acomodado. Esto no lo hicimos ahorita en el ejemplo. Aquí no tiene nada en las columnas, simplemente tiene las filas, que son los países en este caso, y tiene los valores o la sumatoria de valores, que en este caso son las ventas. Simplemente tiene cada país y cuánto vendió cada país. Aquí no hay nada en columnas ni en filtros. Eso también es válido. Y eso es parte del juego que ustedes van a hacer para visualizar sus datos. Depende de la información que ocupe, ¿no? Depende de la información que necesites, ¿es correcto? Depende de la información que necesites, serán los datos que vayas a ocupar. ¿Sí? Con la misma tabla que utilizamos en el capítulo 2. En este momento, en el rubro de filas yo tengo el país y la suma de las ventas la tengo en esta columna de valores. Ahora voy a jalar la ciudad hacia las columnas. Ahí ya le metió la ciudad. Nuestro reporte ya se armó de acuerdo al país y las ciudades que corresponden a cada uno de ellos. El primer tipo de filtro que vamos a tener dentro de las tablas dinámicas será este que viene incluido dentro de la tabla en sí. Ese fue el que ya No explicamos. podemos ver los rubros de etiquetas de fila y etiquetas de columnas. En las etiquetas de fila vamos a poder dar clic aquí y vamos a poder filtrar cada uno de estos conceptos. Si yo en este ejemplo quisiera ver Colombia, Estados Unidos y México, selecciona sus tres conceptos y únicamente vamos a ver los conceptos seleccionados. Lo mismo puedo hacer con las etiquetas de fila. En las etiquetas de fila, si yo quisiera ver, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, Caracas y Ciudad de México, voy a seleccionar los conceptos y voy a dar clic en aceptar. Y de la misma manera voy a tener únicamente la información solicitada. El siguiente tipo de filtro va a ser aquel que nos va a permitir ver la totalidad de la estructura de la tabla dinámica, pero por determinados conceptos. Para hacerlo más claro, voy a calar el producto hacia filtros. Ya que tengo producto en los filtros, voy a ver por determinados productos la información. Por ejemplo, yo quisiera ver en qué países y ciudades se vendió el producto A, selecciono aquí producto A y damos a aceptar. Como pueden darse cuenta, la tabla ha cambiado y ahora tenemos que el producto A se vendió en Colombia, se vendió en Perú y en los Estados Unidos. Quisiera seleccionar otro tipo de producto, selecciono producto B y ahora vamos a ver que el producto D se vendió en Colombia, Estados Unidos y Venezuela, en las ciudades de Arizona, Bogotá y Caracas. Este tipo de filtros nos va a permitir ver la estructura de la tabla dinámica y únicamente por determinados conceptos veremos la información. Existe otro tipo de filtros que no es más que una representación distinta a lo que tenemos en el. Para representar de otra forma este filtro que acabamos de ver. Ok, lo que nos va a mostrar enseguida el video es la segmentación de datos, que como acaba de decir, es exactamente lo mismo que los filtros que ponemos aquí arriba, pero puestos gráficamente, visualmente en la pantalla de una manera distinta, pero es la forma más común de hacerlo, ¿sí? Para utilizar este tipo de filtros, pues es más bien como alguien que maneje bien Excel y que sea el que hace esto, pero a quien se lo voy a presentar es más fácil ponerle una segmentación de datos que un filtro de este tipo. Entonces vamos a observar cómo se hace y ahorita lo hacemos en nuestro archivo, ¿ok? Existe también otra opción llamada segmentación de datos. Para poder acceder a ella, vamos a tener que ir a este menú, analizar, y
tenemos que dar clic en esta opción que se llama insertar segmentación de datos. Doy clic y me van a aparecer los datos de mis columnas de la tabla. En cada uno de ellos yo voy a poder dar clic o seleccionar de acuerdo a qué filtro quiero visualizar. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos el producto del filtro de arriba. Voy a seleccionar producto nuevamente para que veamos su funcionamiento. Voy a aceptar. Y ahora vamos a tener de manera distinta los mismos filtros que nosotros tenemos al hacer clic aquí y seleccionar un producto. Únicamente lo que cambia es la presentación. Si yo aquí selecciono producto A, me va a filtrar únicamente los datos del producto A. En la presentación de segmentación de datos, yo presiono aquí producto A, también me va a mostrar la misma información, solo que en menos clic y de manera más visual voy a poder acceder a los filtros de esta segmentación de datos. ¿Quieres? Bien, esa es la segmentación de datos. Me va a poner una ventanita en donde voy a tener yo las opciones de filtrado en lugar de tener que seleccionarlas acá en la parte superior. En el archivo que yo les compartí, donde estamos haciendo la práctica, en las siguientes hojas, después de la primera, vienen algunos ejemplos con segmentación de datos. Esto que tenemos por aquí es ejemplo de segmentación de datos. Aquí ya están también los ejemplos. Si se fijan, aquí tenemos producto y tenemos forma de pago. Si le pongo yo, por ejemplo, la forma de pago en efectivo, tengo por acá todas las provincias y los vendedores. Me lo cerró, ¿se fijaron? Es la máquina que está, que les digo que está, que ya no puede con no puede con el Excel. Déjenme lo vuelvo a abrir. Bien, volviendo al ejemplo de la tercera hoja donde vienen donde viene la segmentación de datos. Entonces, a estas ventanitas que aparecen por aquí se les llama segmentación de datos, pero siguen siendo filtros, sigue siendo lo mismo, nada más visto de una manera diferente. Entonces, si yo aquí le selecciono quiero visualizar todos los vendedores, todos los productos, aquí están seleccionados, pero ahora quiero que me muestre los que son los que pagaron en cheques. Pues aquí me muestra cuáles fueron las ventas por vendedor pagadas en cheque y acá cuáles fueron las ventas por producto pagadas en cheque. Además, aquí ya tengo mi gráfica dinámica también
que va cambiando conforme yo le voy cambiando los filtros acá. Si, por ejemplo, de los productos, yo solamente quiero ver cómo se vende el café, pues ahí está, aquí está por vendedor y acá están las ventas totales. ¿Sí? Estas son las ventas totales y estos son los vendedores que vendieron café. Quiero ver los vendedores que vendieron cerveza. Pues aquí está, nada más un solo vendedor vendió cerveza y esta es la forma de pago con cheque. Quiero ver cuánto se pagó en efectivo. ¿Sí? Se va moviendo la información y va cambiando. Ahora vamos a ver cómo se hace esta segmentación de datos. Ya tengo yo aquí mi tabla dinámica. Ay, ¿dónde está? Ya se me quitó. Ay, se perdió. Bueno, la voy a volver a insertar. Le voy a dar insertar. Tabla dinámica. Aquí tengo que seleccionar toda la tabla desde los encabezados. Y le digo que en la hoja de cálculo existente la voy a colocar por acá. Le doy a aceptar. Y vamos a colocar, ¿cómo lo teníamos? Lo teníamos por... ¿Cómo lo teníamos acomodado? Ya se me olvidó. En las columnas teníamos los vendedores. Y del lado de las filas lo teníamos por fecha. Y acá en valores teníamos las ventas. ¿Cierto? Vamos ahora a segmentar los datos. Para eso, estando dentro de la tabla, observen cómo al estar dentro de la tabla dinámica, automáticamente me aparece un nuevo menú que se llama herramientas de tabla dinámica. Y tengo las opciones de analizar y de diseño. Y por aquí, en la ficha de analizar, me aparece un botoncito que dice insertar segmentación de datos. Al darle insertar segmentación de datos, me pregunta cómo quiero segmentar mis datos, por cuál de los campos. Vamos a ponerle nosotros que queremos segmentarlo por producto. Aquí tenemos las fechas y tenemos los vendedores. Vamos a segmentarlo por producto. Y le doy a aceptar. Y aquí me aparece la ventanita de los productos. Para abajo. Aquí está. Yo la puedo colocar en el lugar que necesito. Y voy a darle aquí que quiero que me filtre por cerveza. Estas son las ventas de cerveza de cada vendedor en las fechas. Quiero ver cómo se vendió el chocolate. Aquí tengo también los totales. Cómo se vendió la salsa curry, por ejemplo. Y así puedo ir filtrando. Y puedo poner todas las segmentaciones que necesite. Cuando quiero quitar el filtro y que se vea toda la información, simplemente hago clic en este icono y se van a visualizar todos los productos o todas las opciones. Y puedo poner todas las segmentaciones que necesite. Puedo segmentar aquí, por ejemplo, por categoría y me va a aparecer otra ventanita con todas las categorías. Y entonces aquí ya tengo todos los productos, pero puedo ponerle nada más que sea en la categoría de los aceites, por ejemplo, o la categoría de los condimentos. Dentro de condimentos tengo dos, cajún y jarabe. Dentro de dulces solamente tengo uno, que es el chocolate. Dentro de las pastas, por ejemplo, tengo dos. En las salsas solamente hay una. En productos lácteos solamente hay uno también. En mermeladas y jaleas tengo dos, de fresa y de zarzamora. Sí, entonces ya tengo por producto, por categoría
Y esa es la forma en que vamos a ir jugando con la información. Falta nada más ver un tipo de filtro más y ya pasaremos a lo que es la práctica. Esta práctica, jóvenes, va a ser su examen. Me lo estaba pensando. Y ahorita les explico, fuera del video, les explico en qué va a consistir su examen. Vamos a tratar de hacerlo de una forma personalizada. Pero bueno, vamos a continuar con el video para terminar con el tema y ya explicarles en qué va a consistir su trabajo final. De las personas que se dedican a hacer cuadros de mando en Microsoft Excel, esta es de las mejores opciones que tienes para poder crear de manera profesional tus reportes. Si vas aquí a seleccionar nuestra documentación de datos, dentro de este menú contextual tienes algunas opciones para poder cambiar el diseño, por ejemplo, de este color, o poder diseñarlo en 2, 3, 4 o 5 columnas, dependiendo de lo que tú quieras. Recuerda que este filtro únicamente es una representación visual distinta de los filtros que podemos tener de esta manera. La información no cambia entre uno y otro, únicamente es el estilo visual y el uso de cada uno para utilizarlo en las tablas dinámicas. Para el último tipo de filtros dentro de las tablas dinámicas, he incluido dentro de nuestro origen de datos un concepto de fecha, ya que este tipo de filtro únicamente aplica para los tipos de fecha. Vamos a ir a la tabla dinámica, vamos a seleccionar el menú Analizar. Dentro del menú Analizar, vamos a encontrar la opción Escala de tiempo. Bien, vamos a ver aquí, nos va a dar el video la explicación sobre el tercer tipo de filtro. Vamos a ver 3 filtros y hasta ahí vamos a llegar para el examen. Es los filtros que se aplican dentro de la tabla dinámica directamente, la segmentación de datos y la escala de tiempo. La escala de tiempo es como poner una línea del tiempo, que me lo va a poner en otra ventanita y yo voy a poder, si mi tabla tiene fechas, voy a poder jugar con la visualización de los datos que haya elegido a través de las diferentes fechas que tenga capturada la tabla. Eso es la escala de tiempo. Voy a dar clic y, si te das cuenta, vamos a tener activados únicamente los conceptos que Excel determine que son tipos de fecha. Le doy clic en aceptar y vamos a tener este tipo de cuadro, que sería lo más parecido a una línea de tiempo. En él vamos a poder determinar el periodo y el tipo de datos que queremos. De este lado, por ejemplo, si quiero que me lo muestre como trimestres, como meses, como años, como días, y poder dar clic en cada uno de estos conceptos y filtrar la información. Por ejemplo, nosotros tenemos información aquí del año 2015, del 19 de febrero. Si yo pulso sobre febrero de 2015, nos va a filtrar únicamente los datos que sean correspondientes a febrero de 2015. Como dice aquí, Estados Unidos, con unas ventas de 14.874.000. Y podemos ver, son los datos que corresponden al 19 de febrero de 2015 por este concepto. Vamos a ver algún otro, vámonos más atrás. Vámonos a este registro, al producto E. Dice que es el 27 de octubre de 2013. Voy a ir a dar clic a octubre de 2013 y vamos a ver qué información nos muestra. Doy clic aquí, octubre de 2013, y vamos a ver que hay unas ventas de Perú por 14.113.000. Vamos a tener aquí la información de Perú por 14.113.000. Ok, vamos a ver ahora cómo se hace en nuestro archivo. Aquí, dentro de mi tabla dinámica, voy a quitar la columna de fecha y le voy a agregar ahora que sea por cliente, por ejemplo. Ahora son los números de cliente que vendedor le vende a cada cliente
Y vamos ahora a insertar. Aquí le voy a poner que me muestre todos los datos. Y aquí también que me muestre todos los datos para que sea toda la información. Híjole, por cliente se hizo muy largo. Vamos a quitar mejor el cliente y vamos a ponerle que nos lo ponga a lo mejor por provincia. Las provincias son menos. Y aquí le tengo que poner que me seleccione todo. Ahí está, ya se hizo más cortito. Entonces, vamos a agregar ahora una escala de tiempo. Le voy a dar escala de tiempo. Me va a aparecer aquí la fecha, la selecciono y le doy a aceptar y me va a mostrar la ventanita con la línea del tiempo. Y aquí pues yo puedo jugar tal y como nos lo mostró el video. Aquí en los meses voy a ponerle que me lo ponga por años, por ejemplo. Que me ponga todos los años. O puedo ponerle que me lo ponga por trimestres. Y que me muestre el primero y el segundo trimestre. Y vean cómo la información se va modificando. O puedo ponerle que me ponga los últimos 2 trimestres del 2021. No hubo nada de ventas ahí. Si quiero el segundo y el tercer trimestre del 2020. Y esa es la forma en que voy a ir. Si quiero que me quite todos estos filtros que le puse por acá, pues simplemente hago clic aquí para quitar el filtro y se vuelve a mostrar toda la información. Entonces, estos son los 3 tipos de filtros y la manera en que puedo jugar con los datos. Voy a parar aquí el video para explicarles. En qué consistiría